Bien, hermanos, vamos a dar inicio. Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Esperando que todos estén bien. Bien, hermanos, nos vamos a dar inicio. Perdón por la demora, pero es que se me había caído el teléfono y no podía conectarme. Sí, entonces vamos a dar inicio y vamos a orar. Vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Padre Santo, estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables en esta noche, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar? ¿Qué es lo que nos vas a mostrar, Padre, en esta noche? Queremos que tú nos hables y nosotros estaremos atentos a tu palabra, absortos a ella, Padre, a lo que tú nos vas a decir en esta noche. Y nos usamos en tu presencia y te damos a ti la gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros, Padre Santo, que nos dé entendimiento tu palabra. Nos permita comprender y entender lo que tú nos vas a dar, lo que tú nos vas a decir, Señor. Gracias por este tiempo en que tú nos das la vida, Señor, y disfrutamos cada momento de tu presencia, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues yo quisiera analizar un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Sí, la oración que tiene una parte muy importante en la vida de cada ser humano como hijos de Dios, y la oración es una parte fundamental. Una parte fundamental porque no puede haber oración. Si no hay oración, no hay comunión. Porque podemos nosotros agarrar la Biblia y leerla como cualquier otro libro, pero si no la leemos guiados primeramente por pidiéndole a Dios en oración una comunión con Él, pues difícilmente, hermanos, vamos a poder tener una comunión con Él. Sí. Y a veces nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, hermanos, que creo que todos hemos pasado momentos y situaciones complicadas de enfermedad, de angustia, de a veces pérdida de un ser querido, y a veces es fácil decir que uno tiene confianza en Dios, pero la verdad es que no es tan sencillo. No es tan sencillo mantenerse firme a veces cuando uno está pasando por tribulaciones y dificultades, ¿sí? Y a veces puede caer nuestra fe, puede ser que tambaleemos y cometamos errores, hermanos. Sí, y eso es importante que entonces, como una medida importante, es que haremos, tengamos una comunión con Dios y vayamos a la presencia de Dios. ¿Sí? Miren, hermanos, a mí me gustaría que leyéramos una porción de la Biblia, en la cual encontramos aquí en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. ¿Sí? Filipenses 4 en el verso 6. ¿Sí? Amén, hermanos, ya estamos ahí. Ahí Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego con acción de gracias. Y después de hacer esto, el apóstol Pablo nos está sugiriendo, hermanos, que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios, que las pongamos delante de Dios, ¿sí? Dice, en tu oración, en las oraciones y ruego, y con acción de gracias, agradeciéndole a Dios, hermanos, que se esté pasando por esa situación, porque gracias a esa situación a la cual estamos viviendo, eso nos motiva a que estemos buscando la presencia de Dios, y por ello debemos dar gracias, ¿sí? Y como consecuencia de eso, verso 7 sigue diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo estimuló, hermanos. El apóstol Pablo fue lo que dijo que hiciéramos, hermanos. ¿Sí? Fue lo que él estaba pidiendo, que fuéramos a la presencia de Dios, hermanos. ¿Sí? A veces, como lo estaba yo comentando, a veces es fácil decir que estamos bien fortalecidos, que estamos bien gozosos en la presencia de Dios, inclusive hasta bendecidos, ¿sí? De hecho, tenemos que tener fe en ello, ¿sí? Pero yo quisiera que examináramos un poquito un asunto importante, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Y que vayamos, ¿qué importancia debe de tener la oración en nuestras vidas? Bueno, vamos aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, hermanos, permítame tantito porque él habló sobre el asunto de la oración, sí, y nos puso un ejemplo muy importante a nosotros. Sí, vayamos por favor a capítulo 18 de Lucas. 18 de Lucas. ¿Sí? Y vayamos a leer el versículo 1. Iniciamos desde el 1, por favor. Ahí en el Evangelio de Lucas. Y creo que ponemos atención a este ejemplo de este tipo de oración que tenemos que, cómo debe ser nuestra oración, lo que dijo Jesucristo aquí, valiéndose de una parábola, de un ejemplo que Él nos pone, ¿sí? Bueno. Oye. Dice aquí en el verso 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún motivo, por algún tiempo. Dice, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí,
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sí? Sé que me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos? ¿Eh? ¿Acaso Él no hará justicia a sus escogidos? Cuando venga el Hijo del Hombre, dice, Él pregunta al final, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice aquí, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él de día y de noche? ¿Si se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí el ejemplo que nos está poniendo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es con relación, como les comentaba yo, a la oración, sin desmayar. Y este ejemplo yo creo que todos los conocemos, alguna vez lo hemos leído, o alguna vez nos los han compartido por ahí en la iglesia, ¿sí? Y muestra la importancia de estar siempre en oración cuando tengamos una situación. Aquí menciona que la viuda estaba yendo a visitar todos los días a un hombre que era juez, ¿sí? Y que este hombre se había impacientado porque todos los días la señora estaba ahí, la viuda estaba ahí, dale y dale, como que quería que se le hiciera justicia, todos los días, ¿sí? Dice aquí que este hombre no tenía a Dios, o sea, no tenía a Dios ni tampoco respetaba a ningún hombre, sino que él era un hombre que le valía gorro las cosas, que hacía su voluntad, y que si él quería actuar con justicia lo hacía, y si no, no. Pero que este hombre se fastidió y que escuchó la petición de la viuda. ¿Sí? Y dice, pregunta nuestro Señor Jesucristo en el verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Este ejemplo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está poniendo, nos muestra que Dios escucha a sus escogidos y que Él nos dará el apoyo y fortaleza que necesitemos, hermanos, ¿sí? Que necesitemos y que en ese momento tengamos, ¿sí? Dios nos dará la respuesta al tiempo que Él considere que sea prudente, que Él considere que sea prudente en el tiempo de que Él lo vea necesario, ¿sí? Otro ejemplo que podemos notar aquí, hermanos, ¿sí? Es aquí, permítame tantito porque esta cosa, Dios mío, no sé cómo salir de aquí. Permítame un momento, por favor. Perdón, es que tengo problemas con la computadora. Permítame, por favor.
Ok. Ahora sí, ya vean, déjenme leer el texto que les había dicho. Mateo 20. 20. No sé qué está pasando aquí, pero ahorita vamos a Lucas, hermanos, nuevamente a Lucas, al capítulo 22. Sí, y aquí vamos a ver la situación, lo que le estaba yo comentando hace un momento, de que a veces nosotros consideramos que cuando pasamos angustias y dificultades, pues a veces decimos que es fácil, ¿no? Pero la prueba de que a veces es complicado y difícil, y más si no estamos en oración, es que la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo a punto de pasar, ahora sí que entregar su vida por cada uno de nosotros, Él se sentía de una manera con mucha tristeza, con mucha angustia, y el cual quiero que lo analicemos y vayamos aquí al 22:40, el versículo 40 del capítulo 22 de Lucas. ¿Sí? Dice aquí: cuando llegó a aquel lugar, o sea, ya estaba ya en el monte, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estaba en agonía, y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Sí. Aquí entonces estamos viendo cómo Jesucristo, hasta el último momento de su vida, buscando aquí en el monte de los Olivos, ¿sí? Jesucristo, hermanos, fue a orar, ¿sí? Y fue a buscar la ayuda, fortaleza y la ayuda de Dios, ¿sí, hermanos? Él, hermanos, estuvo en otra parte de la Biblia de Mateo, menciona que él estaba su tristeza al punto de la muerte, ¿sí? Al punto de la muerte, ¿sí? Y ellos, los discípulos, hermanos, estaban ahí junto con él, pero él se retiró un poco para tener más privacidad, más intimidad con su padre, y se arrodilló, dice, se puesto de rodillas, oró, pidiéndole a Dios que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la de Dios. ¿Sí?
Fíjense qué tan grande era la situación que hasta un ángel de Dios, ¿sí?, vino del cielo para fortalecerle. Pero fue cuando más entró en agonía, ¿sí?, y siendo que oraba más intensamente, la oración se hizo más intensa, más fuerte, y empezó a sudar, ¿sí?, gotas de sangre, ¿sí? Y entonces aquí vemos la gran suplicio del Señor Jesucristo, donde estaba angustiado por lo que le iba a acontecer en unos momentos más, en ese último día de su vida, ¿sí? Y él pidió, ¿sí?, que siempre se hiciera la voluntad de Dios, mas no la de él. Aquí podemos aprender algo importante, hermanos. Sí, Jesucristo nos puso el ejemplo de que orar y buscarle en momentos de tentación y dificultad. Sí, y siempre nosotros, hermanos, a veces cuando nosotros pasamos por tensiones y preocupaciones, acudimos a todo mundo acudimos, pero no acudimos a Dios. ¿Sí? Acudimos al vecino, acudimos al compadre, acudimos a la comadre, acudimos a otras personas, pero no acudimos a Dios en busca de fortaleza, en busca de ayuda, en busca de consuelo, sino siempre buscamos que el ser humano nos escuche. Yo sé que es importante, hermanos, que a veces tener pues alguien con quien poder expresar la situación en la cual estamos pasando, la dificultad que estamos pasando, y es válido, sí podemos ir buscar a la ayuda de alguien, ¿sí?, que nos escuche, tan solo que nos escuche, porque a veces la persona que vamos a buscar quizás no puede hacer nada por nosotros. Sin embargo, nosotros a veces nos sentimos bien cuando expresamos lo que tenemos, lo que está pasando, y sentimos un poco de desahogo, ¿sí? Y por esa parte está bien, ¿sí? Pero antes de cualquier otra cosa, de que vayamos y hagamos esto, siempre tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Pedirle a Dios. Aquí vemos que entonces, que nuestro Señor Jesucristo en ese momento no estaba solo, ¿sí?, sino que estaba con sus apóstoles, pero Él se apartó de ellos, ¿sí?, para tener más intimidad con Dios, ¿sí? Y es lo que demuestra que nosotros no debemos aislarnos, apartarnos de la gente, ¿sí?, y decir que nosotros podemos solos. No, nosotros, hermanos, somos personas que a veces no podemos pasar ciertas situaciones solos. Necesitamos la fortaleza y la ayuda de alguien. Y aquí en este caso vemos que un ángel se apareció del cielo y dice que le fortalecía o le fortaleció, ¿sí? Pero él sí, orando más intensamente. Su oración se hizo más fuerte, con más angustia, con más agonía, dice aquí, cuando empezó a sudar sangre, ¿sí? Y esto médicamente, hermanos, es creíble de cuando una persona de tal grado que puede estar sometida a una angustia tan fuerte y tremenda, donde una persona sí puede sudar sangre, ¿sí?, debido al estrés y la situación tan estresante en la cual se está presentando, ¿sí? Esto nos muestra, hermanos, que si Jesucristo más bien necesitó fortaleza, ayuda, ¿sí?, de su Padre, el cual nuestro Padre Celestial le mandó un ángel para fortalecerle, como ser humano, nos muestra la fragilidad del ser humano. Debemos recordar que Cristo era humano. Cuando estuvo en la tierra, fue humano como nosotros, y padeció cada una de las dificultades, y sintió lo mismo que un ser humano como nosotros puede sentir en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dificultad, ¿sí?, y más en este tiempo cuando Él ya estaba a punto de morir, ¿sí?
Pero la angustia que él sentía no era tanto que enfrentarse a la muerte, sino era a la separación, que iba a estar por unos momentos apartado de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí iba a cargar encima de él todo el pecado de la humanidad. ¿Sí? Y como había de cargarse el pecado de nuestro Señor Jesucristo, Dios se apartaría de él, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Y eso era la tremenda angustia, la tremenda desesperación por la cual él estaba o sudó sangre, por esa tremenda angustia que iba a presentarse en su vida. No tanto la muerte, porque él ya sabía que iba a pasar, ya sabía el tiempo, ya sabía el minuto, ya sabía la hora en la que iba a ocurrir la muerte de él, ¿sí? Pero lo más angustioso para él no era la muerte de su cuerpo, sino la separación que iba a tener del Padre, de su Padre, ¿sí? Recordemos que cuando Jesucristo ya estando ahí agonizando, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y creo que nosotros como seres humanos, hermanos, a veces hemos sentido esta separación. De hecho, sabemos qué significa o qué es estar separado de Dios, hermanos. ¿Sí? Porque nosotros en un tiempo estuvimos separados de Dios y es la muerte. La muerte, solo que nosotros no lo sabíamos porque no estábamos conscientes de ello. ¿Sí? No estábamos conscientes de ello, estábamos siendo inconscientes de esa necesidad de Dios porque no la sabíamos. Sin embargo, ahora ya la sabemos. Y sabemos qué es lo que se siente y lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo al estar apartado de su Padre. ¿Sí? Nosotros, hermanos, por cualquier cosa que estamos pasando, hermanos, tenemos la ayuda y fortaleza de Dios, hermanos. ¿Sí? Dios, Jesucristo, siempre estimuló a la gente a orar, a buscar al Padre. ¿Sí? Cuando Jesucristo también en esta parte de la Biblia, si vayamos un poquito más adelante, ahí en el versículo 31 de este mismo Evangelio, dice ahí en el 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás nos ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y vuelto una vez, confirma a tus hermanos, ¿sí? Y fíjense, eso fue lo que como advertencia le dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pedro se sentía muy seguro de sí mismo. Miren lo que le dice. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero eso es lo que les comento. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ya sabía la situación en la que iba a pasar, que iba a estar completamente solo, alejado de sus discípulos, y que este trago amargo, como dice aquí en la parte de aquí en el 44, dice, si quieres, en el 42, perdón, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Cuál copa iba a pasar? Pues esta copa de alejarse de Dios, ¿sí? De pasar esa separación que iba a tener de su Padre. ¿Sí? Sin embargo, él mostró la disposición y dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Vemos aquí una diferencia. ¿Sí? Jesucristo estaba reconociendo su fragilidad como humano
y por eso buscó la fortaleza de su Padre. Y nuestro Padre Celestial lo fortaleció y lo animó para que continuara y cumpliera con el propósito por el cual él había venido a la tierra. ¿Sí? Y sin en cambio, que Pedro, también como humano, que también se le dijo que se le iba a zarandear y que Dios le había concedido que se le zarandeara como al trigo. Y ya sabemos cuál fue el tipo de zarandeo que iba a experimentar el apóstol Pedro, ¿sí? Miren, pasemos aquí al verso 54, de ahí mismo, ¿sí? Aquí en el verso 54 dice, y prendiéndolo se le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, dice, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sí? Y fíjense, después de que esto, ¿qué ocurrió aquí adelantito? Después de que lo negó, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Sabió, después de que negó, fíjense aquí, Dios, el Señor Jesucristo, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Sí. Aquí lo impresionante de esto, hermanos, de este acto, es que dice que el Señor Jesucristo miró a Pedro después de haberlo negado. ¿Sí? Después de haberlo negado. ¿Sí? Imagínense que hubiera sentido cuando estando ahí, hubiera sido Pedro, hubiera negado al Señor Jesucristo y en ese momento lo estuviera viendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera sentido en ese momento? ¿No? Podemos entender, hermanos, si lo que el apóstol Pedro sintió después de que vio a Jesucristo, que lo estaba mirando y que estaba oyendo que lo había negado. Por eso dice que salió afuera y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le pesó, le dolió haber hecho esto, de negar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero volvemos a lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, anteriormente, ¿qué había dicho su Señor Jesucristo que iba a acontecerle? Sí, dice que iba a ser zarandeado en el verso 31 como el trigo, pero dice el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿No? El Señor Jesucristo intercedió por el apóstol Pedro, porque ya sabía que iba a acontecerle. Hermanos, nosotros estamos viviendo situaciones complicadas y difíciles, situaciones en las cuales a veces tenemos que encarar hasta la misma muerte, hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Sí? Enfrentamos este tipo de situaciones de angustia y desesperación, donde sentimos que Dios se apartaba de nosotros, que no nos escucha. Aparentemente podríamos
decir que no somos escuchados, ¿ya? No somos escuchados por Dios, ¿sí? Y que pensamos que es en vano el que nos acerquemos a Dios y que le busquemos, hermanos, ¿sí? Pero ese no debe ser nuestro sentir, nuestro pensar, de pensar que todo está acabado y que no hay esperanza, ¿sí? Y que pues no hay nada que hacer más en este asunto, ¿sí? El apóstol Pablo también, que fue un hombre que también se le persiguió, un hombre que fue atribulado y murió por esta situación, fue asesinado, fue decapitado por orden de Nerón, perdón, ¿sí? Y miren lo que él decía a los Corintios, capítulo 10, en su primera carta, en el versículo, verso 13, ¿sí? Verso 13 de primera carta a los Corintios, el capítulo 10, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también, justamente con la tentación, la salida para que podáis soportarla. ¿Sí? Esa es también una seguridad, hermanos, ¿sí? Que lo que pasemos, como cuando dice aquí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, se refiere a que algo natural que se le ocurre al ser humano, ¿sí? No va a ocurrir algo que no sobrepase nuestra naturaleza como humanos. Si tenemos que tener la confianza y seguridad de que Dios, hermanos, no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, soportar, aguantar, sino que también junto con ella, junto con la prueba o la tentación, nos dará la salida para soportarla, hermanos. Sí, esta es una palabra de mucha bendición para nosotros, en la cual nosotros debemos afianzarnos, ¿sí? Y creer que Dios no es un Dios que no sepa nuestra condición, que no sepa de qué estamos hechos y que no sepa hasta dónde podemos soportar, aguantar tal situación que experimentemos en nuestras vidas. Sí, por tal motivo, hermanos, es importante que busquemos y tengamos una comunión con nuestro Señor todos los días, en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Y más cuando estemos pasando por situaciones complicadas y difíciles, ¿sí? Tenemos que demostrar nuestra confianza, nuestra fidelidad a Dios, aunque no es fácil, hermanos. Y lo vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vimos el ejemplo del apóstol Pedro, hermanos, sí, que él sí flaqueó en su fe, pero fue porque también, sí, Dios lo permitió, hermanos, sí, pero Dios, Jesucristo, lo fortaleció al final, sí, y nunca lo reprochó, no le reprochó nada, sí, no le reprochó nada con relación a este asunto, sino que solamente le dijo que se encargara de apacentar sus ovejas y protegerlas, hermanos. Sí, nosotros, hermanos, tenemos que tener en nuestra mente esta seguridad, hermanos, ¿sí? De que si pasamos circunstancias difíciles, complicadas en la vida, hermanos, no perdamos o no pensemos que Dios no está escuchando, que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado, que no le interesamos, ¿sí? Porque eso no es cierto. Y la prueba de ello es que aquí lo estamos viendo, ¿sí? Lo estamos viendo, ¿sí? El rey David, hermanos, un ser que andaba conforme al corazón de Dios, hermanos, ¿sí? El cual fue atribulado de muchas formas y de muchas situaciones en su vida, hermanos, ¿sí? Él pasó por situaciones complicadas
Y él pudo decir algo muy importante, en el cual quiero que lo leamos en el Salmo 23. En el Salmo 23, ¿sí? Son palabras del rey David, ¿sí? Y quiero que leamos. Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Sí, aquí hay un punto importante. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. No tan solo por amor a nosotros, hermanos, sino por amor a sí mismo, que nos va a guiar por sendas de la justicia. ¿Por qué? Aunque sigue diciendo el rey David, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. ¿Sí? Esta es la convicción que tenía el rey David. ¿Sí? Y volvemos a repetirlo aquí al final. Aquí dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Sí? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta era la actitud que tenía el rey David. Ya vimos entonces la actitud que debemos tener en cuanto a nuestra situación hoy en día. ¿Cuál es la situación hoy en día, hermanos, en la cual nosotros, la postura en la cual tenemos que tener? ¿Sí? Volvamos nuevamente a Filipenses 4 en el verso 6. ¿Sí? Y esa es nuestra postura como iglesia que tenemos que tener nosotros. ¿Sí? Aquí dice Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios que debemos estar regocijados siempre. ¿Sí? Dice aquí en el verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuelvo a repetirles, hermano. A veces es difícil regocijarnos, estar siempre regocijados. ¿Sí? Pero cuando tenemos esta esperanza y cuando tenemos esta confianza y esta fe en la palabra de Dios, hermanos, es cierto que por un momento vamos a sentir angustia, vamos a sentir desesperación, por un momento vamos a sentir que estamos acabados, que es el fin, ¿sí? Y que no vamos a soportar más, ¿sí? Pero cobren ánimo, ¿sí? Tengan ánimo, dijo el Señor Jesucristo: yo he vencido al mundo. ¿Sí? Él da esas palabras, ¿sí? que dan ahí en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. ¿Sí? Vayamos a Juan 16. Vamos a leer esas palabras de nuestro Señor Jesucristo al Evangelio de Juan. ¿Sí? El Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Para que analicemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo aquí en el verso 33. ¿Sí?
16:33. Amén, hermanos, ¿ya están ahí? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? Que dice nuevamente, leámoslos y pongamos mucha atención nuevamente. Estas cosas los he hablado para que en mí tengan paz. Sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Pues pongan ahí un amén ahí si es que ustedes están de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo aquí, sí, y que ustedes se sienten fortalecidos al escuchar la palabra de Dios, sí, al sentir ahí que estamos, hermanos, siendo confortados y fortalecidos en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de todo aquello que estemos pasando en la vida, hermanos. Dice, por nada estar afanosos. Esa es la palabra de Dios. Por nada estés afanosos. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo los invito a que esas palabras ustedes las hagan de vida en ustedes. Que estas palabras las hagan vida en ustedes. ¿Sí? En nosotros, en todos, hermanos. No más en ustedes, en mí, en todos como hijo de Dios. Porque a veces es difícil ponerla por obra, es difícil poner en práctica esto, hermanos, y eso es cuando realmente se demuestra de qué estamos hechos, ¿sí? Pero sepan, hermanos, que si fracasamos y caemos como cayó el apóstol Pedro, no desfallecer. Pedro se le perdonó, teniendo la actitud correcta, pidiéndole perdón a nuestro Señor, ¿sí? No todo está acabado, no todo está perdido. Hay esperanza porque Cristo experimentó todo lo que un ser humano pudo haber experimentado, y por esa razón dice la Biblia que tenemos un abogado para con el Padre, ¿sí? Y es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue experimentado todo, pero sin pecado. Así dice el apóstol Pablo. Así es, hermanos. Entonces, meditemos en esta palabra de Dios y que esta palabra se lleva vida a nosotros, ¿sí? Y que la podamos vivir todos los días, porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de dificultad, tiempos donde se nos pone a prueba, tiempos, hermanos, de enfermedad, tiempos de aflicción. Pero tengamos ánimo, dice Jesucristo. Él ha vencido al mundo. Y nosotros, dice también, nosotros también podemos tener esa bendición, hermanos. Sí, tenemos esa bendición. ¿Y cuál es la bendición, hermanos? Vamos a primera de Juan. Vamos aquí a primera de Juan. Sí. El apóstol Juan escribió algo que él escribió y que escogió las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí. En el capítulo 5 en el verso 4, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Aquí encontramos esta palabra hermosa de Dios. Allí podemos decir que Cristo venció al mundo, pero ¿qué creen? También nosotros podemos vencer al mundo, como lo dice aquí el apóstol Juan. Entonces 5:4 de primera de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Esa es la victoria que tenemos, que podemos vencer al mundo igual que Jesucristo por nuestra fe. Así es, hermanos. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Está preguntando nuestro Señor, el apóstol el apóstol Juan, ¿sí? Él pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es, ¿sí?
Este es Jesús, dice, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu que Él da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Así es, hermanos. Entonces nosotros tengamos presentes estos textos maravillosos, ¿sí? Tengamos estos textos maravillosos, hermanos, de la palabra de Dios presentes. Espero que ustedes la puedan apuntar por ahí y tengamos presente la palabra de Dios siempre, hermanos. Así es que vamos a orar para darle gloria a Dios por este tiempo y que no nos olvide sus promesas y las palabras que Él está compartiéndonos en esta noche. Bendito Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Vaya que son palabras de aliento y fortaleza a las cuales necesitamos, Señor, ya que vivimos tiempos de angustia, tiempos de dificultad, Padre, tiempos difíciles, Padre, como dice el apóstol Pablo, Señor, tiempos de mucha angustia, Padre, pero sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Padre. Estuviste con el rey David, Señor, y estarás con nosotros, y que cuidarás porque somos tus escogidos, Padre, y nos darás la salida, como dice el apóstol Pablo, para salir victoriosos de las pruebas, de las tentaciones, Señor, y que podemos vencer, así como venció nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos vencer porque tenemos fe en ese sacrificio, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por tal razón también podemos ser más que vencedores, como dijo el apóstol Pablo, y tener esa victoria maravillosa de estar ahí con nuestro Señor Jesucristo y disfrutando de esas bendiciones. Te damos a ti toda la gloria, Padre Santo, te damos a ti toda la alabanza, Padre, por tu palabra, por los ánimos que nos infunde, por el aliento que nos da, Padre Santo, y la esperanza que nos da para estar firmes en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de dificultades, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues que pasen una excelente noche, sí, y que podamos juntos seguir adelante, sí, y que no se nos olvide, porque vaya que necesitamos ser perseverantes sin perder nuestra fe. Tener ánimo, hermanos, ánimo, sí, como dice ahí, ánimo, porque Cristo venció al mundo. Amén. Dios les bendiga y que pasen una excelente noche. Nos estaremos viendo el próximo domingo, ahí a las 10 de la mañana, para continuar con el estudio de Quiero Entender la Biblia. Así es, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches.